Saludos amigos, ¿qué tal? Soy José Alfredo Espinal y esto es Caribbean Digital TV. Caribbean Digital TV transmite desde Santiago Caballeros, República Dominicana, pero en esta ocasión nos hemos mudado. Hemos llegado hasta el cruce de Guayacanes, porque estamos en la frontera entre Guayacanes y Mao. Y estamos hablando con un amigo y productor agrícola, un hombre muy conocido en la parte agrícola de aquí de la línea noroeste, específicamente en Mao, Guayacanes y toda esta zona, todo el mundo lo conoce. Iván Tió, productor arrocero también y presidente de la cooperativa de arroceros de Valverde, Copava. Iván, ¿qué tal? Buenos días, José Alfredo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Este nuevo año, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. He entrado con mucha esperanza, con mucha fe, con mucho dinamismo y con mucho deseo de trabajar. Qué bueno. Iván, cuéntanos cómo está esta zona, una zona agrícola, totalmente, ¿verdad? La línea noroeste y todo esto. ¿Cómo ha estado en los últimos tiempos? ¿Cómo se ha mantenido el sector? Bueno, el sector ha venido con sus altas y sus bajas. Tú sabes que esta es una zona netamente arrocera, ¿entiendes? Lo que es Mao, Montecristi, Dajabón, la línea. Y el sector ha venido de manera, se puede decir que es regular. ¿Por qué es regular? Porque si no bien es cierto que la primera cosecha del año 2025 fue una cosecha totalmente exitosa, la segunda cosecha tuvo problemas. Problemas de calidad por el clima, problemas de una sobreimportación que laceró severamente los bolsillos de los agricultores, de los arroceros en este caso. Y por eso terminamos el año, podemos decir, no muy bien. Ok. Eso entonces ahora podría ser ustedes tener una esperanza por el hecho de que hay un nuevo ministro en Agricultura. ¿Cómo está esa expectativa ahora para este 2026? Bueno, nosotros los agricultores, ya no vamos a decir arroceros solo, sino todos los agricultores, queremos darle las gracias, agradecer y felicitar al presidente Abinader por la nueva designación de nuestro ministro de Agricultura, Francisco Oliverio. Esta designación nos ha traído paz, nos ha traído tranquilidad, nos ha traído mucha esperanza y sobre todo no ha devuelto la confianza en el sector. Con esto, nosotros creemos que no solamente ganamos los productores, gana el gobierno, ganamos el sector agropecuario en pleno y gana el país. Siguiendo con el tema del arroz, para entrar luego con otros rubros, ¿no? Sí. Con respecto al arroz, siempre se ha dicho que si el país, a mí me parece que sí, pero yo quiero que un experto como usted nos hable de eso. Siempre se ha dicho, no, que en el país quizás hay escasez, que no es suficiente, que por eso que importan, etcétera. ¿El país produce arroz suficiente para el pueblo dominicano? No estamos capacitados para producir al pueblo dominicano y posiblemente para sacar un poquito del país. Este país produce, hay 1.300.000 tareas que se siembran 2 veces al año. ¿No entiendes? Que podemos producir 11, 12, 13 o 14 millones de quintales. No 15, como se ha dicho siempre, porque los 15 es sumado a la importación. Cuando tú a 15 millones de quintales le restas 4.7, el país produjo 10 puntos y algo. ¿Entiendes? Entonces, nosotros estamos en capacidad para producir lo que el país necesita y necesitamos que, gracias a Dios, ahora con esta nueva designación del nuevo ministro, que sabemos que va a entender las políticas del presidente Abinader, tenemos la esperanza de que ya eso será cosa del pasado. ¿Cómo cuántos empleos mueve este sector? El arroz, acompañado de la agroindustria, mueve entre 250 a 300.000 empleos directos e indirectos. Eso sea a nivel nacional. A nivel nacional. Es el producto que más aporta al PBI también, aporta cerca de un 4%. Entonces, acompañado de la agroindustria. Y en términos económicos, Iván, ¿cómo se refleja eso al año? Así, ¿qué mueve? No podemos hablar entre 45 y 50 mil millones de pesos al año. En todo, desde la producción hasta su comercialización, hasta su fase final.
Ok. A veces, Iván, en los mercados como el nuestro, el dominicano, donde hay libre mercado, donde allí podemos encontrar el arroz a un precio, en otro lugar quizás a otro precio, eso a veces hace que merme este negocio. El hecho de que muchas veces quizás exageren algunos establecimientos con el precio, ¿o no? Bueno, cuando interviene la importación, inmediatamente interviene la competencia desleal. Okay. Por eso es que tú ves que los productores somos tan celosos con lo que son las importaciones indeseadas. Porque a un comerciante, a una persona que le entreguen un permiso de importación, le están bajando sus costos. ¿Por qué? Porque fuera de aquí, básicamente Estados Unidos, que es el país con quien tenemos acuerdo del DERECAFTA, en Estados Unidos reciben los productores 5 tipos de subsidios y la exportación también es subsidiada. ¿Entiendes? O sea, es una competencia totalmente desleal. Nosotros el único subsidio que tenemos es la pinoración de arroz. Y es un subsidio que gracias a Dios existe, porque es la tabla de salvación del sector arrocero. Pero también es bueno que la población sepa que es un subsidio al consumidor también, porque este programa le estabiliza los precios por el año completo. Exacto, que no solamente a ustedes lo que producen, sino al consumidor a nosotros también nos beneficia en un 100%. Que eso es muy importante que la gente lo sepa. Claro. Porque a veces se cree incluso, y qué bueno que tú haces la aclaración, a veces se cree que, ok, están ayudando a los productores, al sector quizás que tiene, pero al final de cuentas también nosotros, la gente que lo consume, se beneficia. Claro. Por eso le llega quizás a un precio estable, ¿no? Estable, el se año mantiene. entero. Date cuenta que el arroz no tiene pico en el año. El arroz es un precio, excepto los arroces gourmet de funda, que no tienen tampoco razón de ser, porque también están dentro del programa de pinoración. ¿Sigue siendo este producto, el arroz, el que más se consume en el país? Claro que sí. El arroz es el principal cultivo de la dieta del dominicano. Y es el más barato. Date cuenta que con una libra de arroz que cuesta salen 30 y 40 pesos la libra, más o menos, dependiendo de donde tú lo compres, comen 3 personas. Ok. Entonces, el arroz es el alimento más barato que existe. Y nosotros los productores, y ahora más con el nuevo ministro, le garantizamos al país arroz suficiente y de buena calidad. Arroz dominicano. Porque hay mucho arroz extranjero en almacenes. Ahora, como vuelve una nueva esperanza, le podemos garantizar arroz dominicano. El arroz dominicano tiene un sabor diferente al extranjero. Si usted prueba un arroz americano en un calderito y tiene un dominicano aquí, usted el sabor lo siente diferente. El arroz dominicano tiene un sabor como a castaño, un arroz como suave. El arroz americano es más tosco de comer. Okay. Bueno que la gente lo sepa, porque a veces nosotros queremos muchas veces los dominicanos pensar o hacerle creer a otros que lo que viene de fuera es mejor que lo que tenemos aquí. No, jamás. Y con el arroz no existe eso. Nada como consumir lo nuestro. Nada. Con eso tú ayudas a la cadena productiva del país. Hablabas, Iván, hace un ratito, de que el país tiene capacidad incluso de exportar arroz. Y hablando de ese tema, ustedes están exportando arroz hacia Haití, ¿se mantiene todavía? ¿A través de los mercados o no? Bueno, el arroz que va hacia Haití es básicamente como el arroz que los propios nacionales haitianos trabajan aquí, lo compran aquí y lo mandan en saco. Pero recuerda que al arroz tener un precio internacionalmente más bajo que en República Dominicana, ligeramente más bajo, entonces no es negocio llevar arroz de Dominicana hacia Haití, porque lo pueden dar un poquito más barato, aunque de menor calidad, eso sí, de menor calidad. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito de otro rubro. No sé cómo está por aquí los plátanos, el guineo, que tanto se consume. Hablaba por ahí, creo que escuchaba por ahí, o leí, no sé dónde, que aquí se consume, que yo, cuántos millones de guineos y plátanos al día,
¿Cómo está esa producción, Iván? Bueno, para esta zona. Mira, aquí se habla o se habló, las autoridades pasadas hablaron de 12, 11 millones de quintales, pero la realidad del plátano son entre 7 millones y medio y 8 millones de quintales de unidades que se comen diario. Esa es la verdad. Wow. El dominicano come mucho plátano, sí. Mucho plátano. En tostones, en frito, en mangur, se come mucho plátano. Mao tiene el privilegio de que en la zona, en los tiempos donde hay escasez en otras partes del país, por asuntos de clima, de frío, en Mao el plátano maeño, la producción es excelente. En los meses de septiembre a febrero, enero más o menos, el plátano de Mao es el que suple la deficiencia de otras provincias plataneras del país. ¿Y en el caso del guineo? En el caso del guineo, tú sabes que prácticamente la línea noroeste es la capital del guineo orgánico. ¿Entiendes? Aquí, tanto Mao como Montecristi creo que es la provincia donde más banano se siembra del país. ¿Entiendes? Ese banano es el que se exporta también a Europa. Se exporta a Europa y se consume aquí, sí. Sí, y es una gran producción y es un gran negocio de la exportación de banano, ¿no? Sí, es un gran negocio. Ahora han tenido algunas dificultades con algunas normas que han puesto en Europa, algunos requerimientos que le han hecho a ese sector y se ha diezmado un poquito el aceleramiento que tenía. Pero es un cultivo que podemos decir que es la zona franca de la línea noroeste. Iván, una de las cosas también que la gente no entiende y que solamente lo conocen ustedes, los productores, es que cosechar, sembrar arroz, banano o guineo, como le llamamos también, y plátano, no es tan fácil. Hay que trabajar la tierra, hay que buscar los famosos, ¿cómo se llama? Abonos, ¿verdad? Claro, y fertilizantes en sentido general. A veces esos costos así van, ¿cómo se ha mantenido? Mira, José Alfredo, eso se resume en palabras cortas. Lo que pasa a un agricultor lo sabe Dios y otro agricultor. Es muy difícil producir la tierra, es muy difícil sembrar y cosechar exitosamente. ¿Por qué? Porque existen enemigos naturales como el clima, como las plagas, como los precios, a veces la oferta y demanda, que tú siembras hoy a un precio, pero mañana no necesariamente va a cosechar el mismo precio, por asunto de oferta y demanda, por asunto de, tú siembras hoy, viene una plaga y te arrasa el cultivo, tú siembras una cosecha de plátano, viene un ventarrón, viene una granizada y te destruye el cultivo. O sea, lo que pasa a un agricultor, como te reitero, lo sabe Dios y otro agricultor. Porque es muy difícil producir en estos países a cielo abierto y con climas tropicales así. ¿Entiendes? El asunto de los recursos también. Aquí el dinero prácticamente es caro. Tenemos el Banco Agrícola ahí, pero no todo el mundo accesa a esos préstamos. ¿Entiendes? Tiene que irse a la banca informal o tiene que irse a la banca privada, prácticamente al doble de lo que puede prestar el Banco Agrícola. ¿No entiendes? Sí. Entonces, pero uno se mantiene. Sí, batallando. Claro. A propósito de eso de mantenerse, Iván, el sector ya en términos macro, en términos general, está bien. ¿El sector agropecuario? Sí. No, el sector agropecuario en sentido general. No, como te dije ahorita, el sector agropecuario andaba muy mal, muy mal. Nosotros tenemos la esperanza que con este regalo que el presidente nos ha dado, el regalo de Reyes del cambio de ministro, con él surja un nuevo amanecer. Y creemos que sí, estamos confiados en que sí, porque vamos a trabajar juntos, productores, sector oficial y el gobierno, para que el país cambie y que todos echemos hacia adelante. Nosotros no podemos depender de importaciones como era hasta hace una semana, unos días, ¿entiendes? El país entero estaba, aquí se importaba huevos, se importaba pollo, se importaba cerdo, se importaba leche, se importó más arroz que nunca. Se importaron 4.7 millones de quintales en un año. Eso es hasta abusivo para el sector agrícola y para el sector productor.
¿El último año fue eso? Entre el 2025 y 2024, al final del 24 y 25, se importaron 4.7. Pero es que las importaciones son un lucro. Es bueno que el país lo sepa. Solamente en el arroz, esas importaciones dejaron más de 4.000 millones de pesos. Y eso no puede ser. Porque eso debería ir a una bolsa agroempresarial. Y con eso se compran equipos, se arreglan caminos. Sirven para la misma agricultura, que el gobierno no tiene que erogar esos fondos. Claro, eso fue un golpe muy duro para ustedes. Ese fue un golpe bajo. Ese fue un golpe bajo. Porque eso no solamente destruyó la economía de los productores, sino que frenó el desaceleramiento de la agricultura. Este sector que fue en una ocasión el número uno, digo fue porque ahora estamos con las telecomunicaciones, el turismo y todo esto. La gente para acá, como decimos los campesinos, para el Cibao, la línea noroeste, puede vivir de este sector agropecuario. Claro que sí. Porque mucha gente dice, no, que se van para el pueblo, que ya los campos lo están dejando y todo esto. Pero la gente puede sobrevivir, puede decir, yo puedo llevar a mis hijos a la universidad, puedo comprarme una casa, puedo, a través de este trabajo. Históricamente, fíjate, vamos a poner como ejemplo el sector arrocero. Sí. Históricamente, el sector arrocero, eso, fíjate, vámonos a la reforma agraria, aceleritos con 50 y con 45 tareas, sacaron 4 y 5 profesionales de su casa. ¿Entiendes? Sí. O sea, del sector agropecuario se vive, o sea, se vive perfectamente cuando se trabaja en paz. Date cuenta que el arroz se siembra en 21 provincias, pero en 14 de ellas es el motor de la economía. Entonces, sí, o sea, el sector turismo es importantísimo. Pero entonces, si no hay un sector agropecuario confiable y productivo, ¿qué van a comer los turistas? Sí, así es. ¿Entiendes? Cada vez que viene un turista, nosotros estamos exportando alimentos dominicanos. Sí, porque el turista viene y come arroz, come plátano, come banano. Es una cadena, huevos y todo. Una cadena. Bueno, señores, hemos conversado, un interesante conversatorio con Iván Tió, un productor agrícola de aquí de Mao, provincia de Valverde y de toda la zona, la línea noroeste. Yo diría que de todo el país, porque es un dirigente nacional. Iván, refréscanos la memoria de esas instituciones a las que tú perteneces y has pertenecido y todo esto, para que la gente tenga una idea de con quién estamos hablando así. Y como tiene tantas cosas, yo quisiera que sea Iván, ya al final, que nos diga, además de Copaba, ¿cuáles otras instituciones es miembro o ha sido directivo? Mira, yo he sido miembro de la Junta de Regantes, he sido miembro de la Asociación de Productores de Arroz del Noroeste, presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Valverde, pasado miembro de la Junta Agroempresarial Dominicana, expresidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz y miembro activo del Consejo de Directores de la Asociación Dominicana de Centros de Agricultores. Y hay un punto, yo lo voy a decir, Iván, yo lo voy a revelar también. Iván fue director regional. Sí. De agricultura. Acompañé al señor Benítez los últimos 2 años. Sí. En aquel entonces, porque hay que aclarar, ¿verdad? Sí. No ahora, no, hace ya unos años. Sí, hace en el 2018, 2020. Así es. Sí. Bueno, señores, a los amigos de Caribbean Digital TV, gracias y nada, siga compartiendo, denle a la campanita y gracias a los más de 25,000 suscriptores que tenemos y seguimos creciendo, Iván. Claro. Ya tú sabes. Para adelante. Bueno, señores, hasta la próxima.